Buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de la interrupción del embarazo. Este es un punto de vista legal y no tiene ninguna tendencia sobre alguna corriente de pensamiento como pudiera ser el feminismo o el machismo. Estamos analizando estrictamente desde el punto de vista legal, sin tendencia alguna. La interrupción del embarazo se ha venido tratando de legislar en nuestras leyes para que quede legalizada. En los últimos meses ya se ha promovido y aceptado a nivel federal la interrupción del embarazo y vamos a analizar aquí algunos puntos de vista importantes que debemos considerar para formarnos un criterio acerca de esta nueva legislación. Primero hablaremos del significado etimológico, después hablaremos de la fecundación brevemente, posteriormente de el derecho a la vida como un derecho fundamental. Luego abordaremos el derecho a la vida en comparación con el derecho a heredar. Posteriormente hablaremos de lo que se considera la propiedad del cuerpo, ya que uno de los factores importantes que se han considerado es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera porque es su cuerpo, es de su propiedad. Bien, empecemos. El significado etimológico de la palabra interrupción proviene de la palabra latina interrumpere, que significa romper en pedazos o poner un espacio entre los pedazos. Desde este punto de vista, la interrupción del embarazo no podría considerarse como tal, porque un embarazo no se puede interrumpir, o se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Interrumpir significa romper en pedazos, lo que significa es que ese embarazo que se está interrumpiendo, entre comillas, lo que se está llevando a cabo en realidad, desde el punto de vista etimológico, es la ruptura de ese embarazo. En segundo lugar tenemos la palabra aborto. La palabra aborto también proviene de una raíz latina, abortus, cuyo significado es privar del nacimiento. El prefijo ad es privación o separación del exterior y ortus es nacimiento. Tenemos entonces como resultado que aborto es la privación del nacimiento. Bien, la fecundación es el desarrollo de un ser humano que empieza precisamente con la fecundación, es decir, con la unión de un espermatozoide y un óvulo que dan origen a un nuevo organismo llamado cigoto, que contiene toda la información genética que se requiere para el desarrollo de un nuevo ser humano. El humano en gestación es una persona en simbiosis transitoria sin dejar de ser humano por depender provisionalmente del organismo materno.
Esto significa que el óvulo y el espermatozoide son dos células que potencialmente podrían generar un ser humano. Pero cuando existe la unión entre el espermatozoide y el óvulo, entonces dejan de ser independientes porque esa independencia que tienen para generar un ser humano se convierte en un cigoto, es decir, en un organismo que ya por sí solo empieza a generar a ese ser humano. Bien, ahora hablemos del derecho a la vida como un derecho fundamental. El derecho a la vida es un derecho fundamental que está consagrado tanto en documentos o tratados internacionales como en documentos nacionales, léase leyes y constitución. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, no necesitamos que nadie nos dé derecho a la vida, es un derecho que tenemos ya otorgado per se, es decir, corresponde a todo ser humano. Si no hay vida, no existiría ningún otro derecho. Por tanto, el derecho a la vida es el derecho mayor y fundamental, porque si no hay vida del ser humano, obviamente no hay derechos, no hay obligaciones, no habría nada más en cuanto a derecho. Por tanto, el derecho a la vida es un derecho fundamental. Es el derecho generador de cualquier otro derecho. Es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, que toda persona tiene derecho a vivir. No puede ser coartado de este derecho y no hay excepción alguna para que un ser humano deje de existir, legalmente hablando. La ONU, como fuente del derecho superior, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros, únicamente permite la pena de muerte en aquellos países en que no haya sido abolida la pena de muerte. Excepción hecha de los menores de 18 años y, ojo, de las mujeres en estado de gravidez, léase la gestación. Esto quiere decir que la ONU está defendiendo el derecho a la vida no solamente a las personas que ya han nacido y son viables, sino también a aquellos que aún no han nacido y que están dentro del vientre de la madre, sin considerar un tiempo determinado. Solamente es que la madre se encuentre en estado de gravidez. ¿Cuándo empieza este estado de gravidez? Desde que la madre empieza a gestar, desde que está fecundada, desde que en ella se está reproduciendo un ser humano. El derecho a la vida comparado con el derecho a heredar. Hemos hablado aquí de que el derecho a la vida es un derecho fundamental, que el derecho a la vida es el derecho superior, porque sin la vida no habría ningún otro derecho. Estamos hablando, obviamente, de la vida humana. Si no hubiera vida humana, no habría otro derecho. ¿Qué derecho puede estar por encima del derecho a la vida? Si el derecho a la vida es el derecho superior, si del derecho a la vida derivan todos los demás derechos. Obviamente, ningún derecho podría estar por encima del derecho a la vida. Ahora veamos, si una mujer queda en estado de viudez, estando en estado de gestación, la viuda
debe hacerlo saber al juez de lo familiar o al notario que esté llevando la sucesión legítima o la sucesión testamentaria, en un plazo que no exceda de 40 días para que el juez lo haga saber a quienes tienen derecho a la herencia. La ley plantea que para que el producto en el seno materno tenga derecho a la herencia, debe nacer vivo y ser viable. Es decir, que nazca vivo y que no deje de existir en las próximas 24 horas o ser presentado vivo al registro civil. En estos casos se reserva la herencia, es decir, se nombra un administrador hasta que se verifique el parto o se adquiera la certeza de que el parto no tendrá lugar. Lo mismo sucederá con la división de los bienes. También quedará en reserva hasta que se verifique el nacimiento o se adquiera la certeza de que el parto no se llevará a cabo. Ahora bien, desde este punto de vista, el ser que ha sido concebido, si la mujer tiene 1, 2, 3, 6, 9 o 12 semanas de embarazo y tiene cómo comprobarlo, es suficiente con que exhiba la prueba ante el juez de la causa o ante el notario público para que la herencia quede en reserva. ¿Por qué? Porque no se sabe si el ser que se está gestando va a nacer vivo y va a ser viable y entonces tendrá derecho sobre la herencia. Esto significa que el derecho a heredar, la legislación lo está poniendo por encima del derecho a la vida, porque se está considerando que es oportuno llevar a cabo la interrupción del embarazo o el aborto, pero también se está consciente de que el ser que está en gestación tiene derecho a heredar y con la sola presunción vía pruebas documentales, la herencia puede entrar en reserva. ¿Qué se está protegiendo ahí? Se está protegiendo al menor y se está protegiendo su derecho a heredar. Y no solamente eso, porque si en estos casos la mujer tiene recursos económicos suficientes para ella proveerse sus alimentos, no obsta para que ella reciba una cantidad determinada para alimentos durante su gestación. Es decir, se está garantizando con esto el derecho de heredar de aquel que se está gestando. Pero nuestra legislación está poniendo por encima el derecho a heredar al derecho de la vida, ya que está considerando que se puede interrumpir el embarazo. Esto es un punto de vista de derecho en el cual debemos considerar cuál derecho es más importante, si el derecho a la vida o el derecho a heredar. Bien es cierto que el derecho a heredar nace cuando
el ser humano nace vivo y es viable. Ahí nace su derecho a heredar, es cierto, pero su derecho a heredar está protegido desde la concepción, desde que se puede comprobar que la viuda está en estado de gestación y ahí no tenemos límite. Puede ser 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, X semanas. Sin embargo, para la interrupción del embarazo, sí se establece que debe haber determinadas semanas porque se considera que no es un ser humano. Lo que científicamente no puede ser comprobado. ¿Por qué? Porque toda la información genética de ser humano está en ese proceso, está en ese cigoto. Y entonces lo que se está legislando no es la interrupción del embarazo, sino es un aborto. Es decir, impedir el nacimiento. Y en el momento en que decimos impedir el nacimiento, en ese momento ya estamos reconociendo tácitamente que hay vida humana en ese ser que tiene menos de 12 semanas de haberse gestado. Bien, el derecho de la propiedad del cuerpo. Uno de los elementos que defienden algunas tesis es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Bien, pues la expresión derecho sobre el cuerpo se entiende como un vulgarismo, no se entiende como un tecnicismo de derecho como tal. Existe la expresión de derecho sobre el cuerpo y se entiende, reitero, como un vulgarismo y no como un tecnicismo en derecho. Respecto del cuerpo humano, no existe un derecho de propiedad. Ya desde el derecho romano se consideraba y se hablaba de la res nullius, la cosa de nadie. O sea, ya desde el derecho romano se consideraba que nadie es dueño de su cuerpo, y a este respecto hay estudios legales muy profundos que manifiestan que no hay derecho de propiedad sobre el cuerpo. Es decir, tenemos prohibido vender un riñón, comerciar con los órganos. Una persona que se va a suicidar es interrumpida por las autoridades para que no se suicide, porque están protegiendo su vida. O sea, no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. El ser humano no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Legalmente hablando, no puede vender sus órganos, porque no le pertenecen, no existe un derecho de propiedad. La donación incluso es un contrato. Y en ese contrato es revocable en un momento dado. El contrato de donación de órganos es revocable. Desde el punto de vista civil, la donación no es revocable. Entonces, entendemos ahí que el cuerpo humano no tiene dueño. No se puede decir yo soy dueño de mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Legalmente no existe esa posibilidad. A través de la acepción de derecho del cuerpo, lo que se está haciendo realmente, en forma global, son acudir o sustentar tres distintos derechos, que no es el derecho del cuerpo, es el derecho a la vida,
es el derecho a la salud y es el derecho a la integridad física. A través de esa acepción que es un vulgarismo, el derecho sobre la propiedad de su cuerpo. Se está protegiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la integridad física. Y como ya hemos visto, el derecho a vivir debería ser respetado desde que existe la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Desde ese momento, el derecho debe proteger esa vida que es una vida humana. Reitero, este es un punto de vista legal que también desde el punto de vista legal habrá quienes no estén de acuerdo. Sin embargo, yo los invito a que analicemos etimológica y legalmente lo que es la interrupción del embarazo. Buenas noches.